Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. Buenas noches y pasamos a ver a cómo están las temperaturas en Crystal River, porque estamos viendo que están en 75 y el punto de rocío está en 66. Sabemos que necesita estar como en 70 cuando ya empezamos a sentirnos pegajosos, incómodos afuera. Sin embargo, no hubo nada de lluvia, nada de tormentas esta noche y eso no se puede decir para el resto del sur de la I-75. Hemos visto algunas que otras tormentas irregulares. En estos momentos podemos ver que todavía, digamos, el condado de Hardy, en el área de Wauchula, están viendo algunas tormentas livianas y en Lakewood Ranch también mirando a nuestro radar Max Defender 8. Para mañana podemos esperar que las temperaturas máximas van a alcanzar 88 grados. Vamos a tener un 30% de probabilidad de lluvia muy parecido a lo que vimos el día de hoy, pero con bastante humedad. Como podemos ver aquí, en cuanto a lo que sigue el día de mañana, vamos a tener condiciones nubladas y va a continuar subiendo esa humedad, como les decía. El miércoles es muy probable que tengamos tormentas dispersas, una combinación de sol y nubes durante el día y luego vamos a sentir una humedad como si estuviésemos en pleno verano. Para el jueves va a haber una combinación de tormentas que vamos a ver a la mañana y a la tarde, pero luego llega un frente frío. Este frente frío nos va a ayudar a tener temperaturas muchísimo más agradables y también condiciones más secas. Así que si usted estaba planeando lavar su auto, le voy a decir deténgase y espera el fin de semana porque van a haber bastante tormentas generalizadas antes de que llegue este frente frío. Como podemos ver aquí, después del jueves de que tengamos un día con bastante tormentas, vamos a ver que el viernes y el sábado se mantienen lindo y seco y menos humedad. Entonces, en resumen, las probabilidades de lluvia mañana muy parecido a hoy, 30%. Luego el miércoles vamos a aumentar un poco, un 50%. El jueves va a ser el día más lluvioso de la semana. Después llega el frente frío y es por eso que el viernes y el sábado y hasta el domingo vamos a tener condiciones más secas. Eso también va a afectar a nuestras temperaturas mínimas. Miren aquí, después del jueves es cuando empezamos a tener temperaturas por debajo de nuestro promedio, que es 71. Miren el sábado qué lindo va a estar, 63, como les explicaba. En cuanto a nuestro pronóstico completo, como podemos ver, tenemos las probabilidades de lluvia que van a aumentar hasta el día jueves. Luego llega el frente frío, donde nos van a dejar en condiciones más secas. Esto también afectará nuestras temperaturas. Las temperaturas pasarán de altos 80 a bajos 80 y en cuanto a las temperaturas mínimas estarán en los mediados 70 y luego vamos a ver que después del fin de semana van a estar en los bajos 60 grados. Este es el pronóstico, volvemos con Jen.